Primero que nada, bienvenida a nuestro país, bienvenida a Arriba Gente. Gracias, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en Uruguay de nuevo. Les comentaba fuera del aire lo que me encanta Montevideo, así que muy feliz y muy contenta además de poder compartir con la gente esta última investigación, que es la última publicada. Hay otra que está procesándose para un libro nuevo, pero que tiene que ver con el tema del envejecimiento y con esta frase que tú mencionabas como confesión, que decía que uno no quiere envejecer, porque en realidad fue la frase más escuchada en la investigación. Y es una frase bastante absurda, porque debajo de decir no quiero envejecer, uno estaría diciendo me quiero morir, digamos, no hay más opciones. Ojalá todos tengamos la posibilidad de envejecer de la mejor forma posible, y de eso habla un poco la investigación, de por qué la gente empezó a hablar del tema del envejecimiento. Yo tengo una abuela que va a cumplir este año 99 años y siempre converso con ella donde me dice, yo jamás hablé del tema de cómo iba a envejecer. Ustedes están vueltos locos con este tema, digamos. Pilar, ¿y el motor inspirador justamente de esta investigación fue tu abuela? ¿Por qué el tema vejez? Me decías fuera del aire que no habías tocado nunca el tema. El motor no fue mi abuela. Lo que pasa es que esto parte cuando yo estaba haciendo la investigación del Bienvenido Dolor y estaba trabajando en la investigación con el tema de la muerte. Y cuando empiezo a trabajar el tema de la muerte en los talleres, me empieza a aparecer esta otra frase del no quiero envejecer. Y yo decía, pero ¿por qué empieza a aparecer tanto? Y después esto se junta con otras cosas, con abuelos que no quieren ser llamados abuelos porque dicen que los envejecen, que quieren que los nietos los llamen por los nombres, donde los cumpleaños empezaron a ser una tragedia, donde ya nadie quiere celebrarlos y cada vez que uno dice está de cumpleaños, ¡ay, sí, no me vaya a llamar porque no sé qué voy a hacer! Es toda una cosa espantosa, donde se considera un gesto de coquetería mentir con la edad, cuando debiéramos gritar la edad por los cuatro vientos, porque significa celebrar la vida, donde yo tendría que fue una de las cosas que a mí me impresionó, que cuando la gente, y me pasaba a mí, o me pasa a mí, y le pasaba a la gente también en los talleres, que si la gente me dice, ay, yo acabo de cumplir 50 años la semana pasada, y me dicen, ay, pero estás divina, ¿y cómo lo haces? Porque parece como de 43 y 45. Y digo, ¿por qué yo tendría que agradecer ese elogio? Si me están quitando 7 años o 5 años de caminata. A mí me costó mucho llegar a los 50 años. Me costó a nivel de dolores y a nivel de alegría. Entonces, si me restan años, me quitan experiencia. Yo no pienso igual de como pensaba a los 40, ni me veo a mí misma tampoco así. Y por lo tanto, cuando empiezo a ver que esto que me estaba pasando a mí le pasaba al resto, consideré que había un tema para investigar. La investigación duró 4 años en América Latina. Se hizo en todo el mundo hispano y bueno, y lo que vengo a contar son las conclusiones del estudio. Es una investigación que a mi juicio fue la más difícil para mí el poderla realizar, porque tocaba muchos temas que yo ya había tocado, como el tema de la muerte, como el tema de las relaciones de pareja, el tema de la educación de los hijos, y tenía que darle un sello propio solamente al tema del envejecimiento, pero creo que lo logramos y feliz de poderla compartir con la gente. Ahora, de alguna manera, la medicina nos ha regalado 30 años, más años de vida, sin ningún tipo de dudas. Hoy inclusive hasta hemos, con cierta reticencia, pero hemos hasta cambiado la forma de definir a un joven, ¿no? Es decir, hemos extendido lentamente cuando vemos que un amigo, una persona cercana fallece y nos dicen la edad, yo, pero joven, ¿no? Sí. También dependiendo mucho de la edad que uno tiene. Y también hay mucho de negación en eso, porque yo siento que me pasa, por ejemplo, mi padre en este momento está sufriendo un cáncer, y cuando yo digo, pero tiene 74 años, entonces todo el mundo dice, pero joven. Digo, sí, pero son 74 años. O sea, objetivamente, no estoy diciendo que no se vea ni tenga una actitud. Si yo miro una foto de mi madre a los 50 años, se veía mucho más vieja que yo, evidentemente. Pero para esos 30 años que nos regaló la medicina, hay que prepararse, porque hay que mantener vínculos afectivos esos 30 años más, hay que mantenerse casado, comprometido esos 30 años más. Hay que subsistir. Lógico, hay que tener dinero. Con una mejor calidad de vida. Hay que tener dinero para esos 30 años más, y no estamos preparados para eso. Claro. Me imagino que en la investigación que te llevó 4 años y por toda Latinoamérica, la palabra soledad o miedo a la soledad debe aparecer y mucho, ¿no? Debe ser uno de los puntos. Pobreza y enfermedad son los 3 términos, aparte del de la muerte, ¿no? Que claro, es un tema aparte. Obviamente. Pero esos 3 términos es lo que mayoritariamente ciertos países, unos más que otros, tienden a mencionar como asociación a la vejez. Y ahí también hay todo un tema porque en el fondo cuando tú mencionas la soledad, pobreza y enfermedad es porque no estás tranquilo con lo que estás entregando hoy día. Porque si tú hoy día estuvieras entregando amor,
a toda la gente que te rodea, ¿por qué vas a tener miedo a quedarte solo de viejo? Uno debería tener absoluta certeza de que si uno hoy día cultiva vínculos afectivos, el día de mañana vas a estar sostenido en el tiempo. Entonces, cuando la gente refleja, que era una de las cosas que pasó en la investigación, refleja que tiene miedo a la soledad, a la pobreza y a la enfermedad, es porque de alguna manera tiene serias dudas en relación a lo que está entregando hoy día. Porque no hay una lógica para entender que yo tenga miedo a quedarme solo si estoy entregando lo mejor de mí. No tendría sentido. ¿Y hasta dónde tiene influencia lo estético en este temor al envejecimiento? Y ahí tengo que ir a una segunda pregunta que está implícita, que es que tenemos la percepción, por lo menos los hombres, de que eso es algo que preocupa mucho más al género femenino que al masculino. Es decir, sí, eso es verdad. El envejecimiento asociado a la caída a las arrugas, a toda la cuestión... A ustedes también se les caen cosas, querido, no solamente a nosotros. Pero... No me he enterado todavía. Todavía no, bueno, me alegro. Bueno, pero en todo caso es verdad lo que dices, porque la puerta de entrada a la vejez es distinta para hombres y para mujeres. La puerta de entrada en las mujeres tiene que ver con una sobreidealización de la juventud en términos de asociar la belleza, el éxito y el ser joven y qué sé yo al tema de estar más joven. Por lo tanto, a nosotros nos entra por el tema del cuerpo, nos entra por el tema de la menopausia, por la mala atribución de esos síntomas en la vida femenina y desde ahí por esta esclavitud o caricaturización de la estética y de la asociación de lo que es una mujer bella, que tiene que ver con el estar joven. Y a los hombres les entra por la productividad laboral o sexual. Y por lo tanto, cuando ya entramos a la vejez, que si bien entramos por puertas distintas, los desafíos pasada esa puerta son más o menos equivalentes y semejantes para ambos géneros. Ambos tenemos que rearmar proyectos. Por eso que era tan importante además en la investigación definir qué significaba ser viejo, que fue un temazo en la investigación, porque ya no se podía definir por edad, no se podía definir por la edad de jubilación. De hecho, la investigación plantea que hay que revisar el concepto de jubilación, porque hay mucha gente que a los 65 años tiene ganas de seguir produciendo o incluso no puede dejar de producir económicamente. Entonces, por lo menos los estados van a tener que entrar a preguntarle a esta gente si quiere o no quiere irse para su casa, digamos. ¿Y es lo mismo ser viejo en Centroamérica, en Chile o en Uruguay? No, no es lo mismo. No es lo mismo porque la atribución de cada país es distinta frente al proceso de envejecimiento. De hecho, Uruguay está considerado dentro de América Latina como uno de los mejores países para envejecer. Y eso tiene que ver con un sinfín de cosas, digamos, con la calidad de vida, con el tema de la tranquilidad y con otros resguardos. Pero al final lo que la investigación termina por definir viejo, que lo acuñó un argentino y un colombiano en forma como independiente, y cuando se evaluó para ver si lo aprobaban o no, fue aprobada como en un casi 100%, es que viejo es cuando los recuerdos superan a los proyectos. Una persona se vuelve vieja cuando se ancla en recuerdos y cuando deja de tener proyectos. Y cuando la persona empieza a armar el tema de los proyectos, naturalmente implica que eso tenga movimiento. O sea, que la persona se pare de una silla, camine, se mueva. Y la movilidad es una característica central para poder entender un buen proceso de envejecimiento. Mientras menos nos movemos física, mental o espiritualmente, más posibilidad de un envejecimiento más deteriorado y con mayores complicaciones. ¿Encontraste marcadas diferencias en los diferentes países latinoamericanos? Te digo por qué, porque nosotros, los uruguayos, nos autodefinimos como un país de viejos, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo decimos habitualmente. Ya no es solamente una realidad estadística, demográfica. Sí, lo decimos como cosa cotidiana, como parte de nuestras conversaciones. Estamos hablando de fútbol o estamos hablando de moda y bueno, ¿y qué querés? Este es un país de viejos. Es decir, es un lugar común en el que caemos los uruguayos. ¿Percibiste eso de nuestro país o somos nosotros que nos percibimos así? Yo creo que ustedes se perciben más de lo que yo lo percibí en la investigación. Lo que yo percibí en la investigación es que la gente mayor en Uruguay tiene un espacio social y un espacio de reconocimiento que es mejor que en otros países y que de alguna manera la cantidad de cosas o de infraestructuras que se les ofrecen, faltando muchas cosas en términos de pensiones y en términos de que en eso estamos mal todos los países latinoamericanos. El tema de las pensiones es un temazo, digamos, en toda América Latina. Pero a pesar de eso hay como estructuras que dentro de la estructura familiar uruguaya hay una valoración de los abuelos como un agente importante, educador
Ecuador. De hecho, yo la investigación del No Quiero Crecer mostraba que Uruguay, que salió uno de los 3 países mejor evaluados, los chicos valoran más a los abuelos que a los padres incluso, como factores importantes. Porque como los abuelos se ríen, cantan, bailan y hacen estupideces y los papás andamos con cara contracturada todo el día, ellos tienen la sensación de que los abuelos están disfrutando más de la vida y son mejor testimonio de felicidad de lo que somos los papás. Entonces, por lo tanto, el tema de la vejez es visto en Uruguay desde dentro como algo que no se ve tan negativo de vivir. Claro. De hecho, lo que decía Humberto tiene razón. Demográficamente, sí, la tasa de natalidad de Uruguay versus la mortalidad que registra nuestro país. Y todos los países de Hispanoamérica vamos hacia el mismo lado. De claro, hecho, en Chile particularmente y en Argentina creo que también es el mismo año. El punto, como el deadline, va a ser el 2025, donde van a haber más viejos que niños nacidos. Claro. Y eso va a implicar, el único país que se salva de toda esta historia un poco es Guatemala, que va a tener un índice demográfico, van a seguir naciendo niños y se va a contrastar bien con el tema de la vejez, pero todo el resto van a tener una población que va a ser la población que va a empezar a marchar, que va a empezar a protestar por sus derechos, porque además como es una población donde se aumenta la cantidad de años y también aumenta la calidad de esos años, va a ser al final una masa de la cual hay que preocuparse. Por eso me parecía que el No Quiero Envejecer tenía una importancia social de investigar también, porque va a pasar a ser un grupo del cual el Estado, las organizaciones públicas y privadas van a tener que hacerse cargo. ¿Cómo elegiste a los entrevistados? Porque también hay que hilar muy fino al momento de hacer la entrevista, sí, lo que la pasa investigación. es que la gente que al final participa, yo ya llevo casi 25 años peregrinando por América Latina, la gente que al final participa en los talleres, que contesta las encuestas o que hace ese tipo de cosas, ya llega a ser prácticamente casi la misma, porque se forma un rango entre los 5 y los 90 años donde casi trabajo con las familias completas. Entonces, al final uno va, y además mientras más diverso para mí sea el público que llega a ayudarme en estas locuras, mejor, digamos, porque mayor diversidad de conclusiones también voy a poder extraer de las investigaciones. Quiero recordarle a la gente, lo dijimos prácticamente desde el comienzo del programa, pero recordarle que mañana jueves y el viernes a las 20 horas en el Teatro El Galpón va a estar Pilar Sordo, que quienes quieran participar de este encuentro con ella tienen la posibilidad de conseguir las entradas a través de la red UTS, a través de Tienda Inglesa, en la propia boletería del teatro, en Red Pagos, y que son estas 2 citas, las de mañana jueves a las 20 horas y la del viernes a las 20 horas, la posibilidad que tienen de participar de esta charla con Pilar Sordo, de la que a mí me gustaría ir ahora a esta segunda parte, porque de alguna manera en la conversación nos hemos quedado en el No Quiero Envejecer, pero el título del libro es Las claves, No Quiero Envejecer, las claves para vivir plenamente y disfrutar del paso de los años. Y me gustaría entrar un poco más profundamente, yo que estoy dejando mi adolescencia, en esas claves para que cuando llegue ese momento tan lejano en mi vida, yo sepa cuáles son las claves para vivirlos plenamente, para vivirlos con felicidad. Que, bueno, algo se desprende de eso cuando uno se encuentra como con la definición de vejez, ¿no? Yo creo que el tema de tener proyectos es clave para envejecer y disfrutar del paso de los años. ¿Aún proyectos a largo plazo, Pilar? Da lo mismo, puede ser que quieras cambiar el color de tu habitación y eso te implique juntar dinero para la pintura, decidir quién la va a pintar, ir a comprarla, pedir ayuda para que te la compren. Además, por eso también para mí es súper importante que esta investigación, y lo aclaro para la gente que se siente joven y va a decir, bueno, pero yo no estoy todavía en la etapa para ir a ver esta charla, la investigación la debiera escuchar la gente sobre los 30 años, porque son las personas que tienen que empezar a planificar cómo quieren envejecer, que es una de las cosas que hay que hacer, el cómo, cuándo y con quién quiero envejecer y de qué forma, porque si la vida nos regala el privilegio de llegar a ser viejos, porque puede que nos lo regale y partamos hoy día mismo, digamos, pero si nos regalara la posibilidad de llegar a ser viejos, yo de alguna manera tengo que tener medianamente estructurado cómo quiero que sea ese proceso y dónde quiero que sea. Y la investigación lo que muestra es que, por ejemplo, uno debiera elegir envejecer en ciudades que te hagan sentir que que despiertas como en abundancia. Y en eso las capitales, por ejemplo, no son los mejores lugares.
por el hecho de que permanentemente te hacen sentir en falta por toda esta historia del consumismo y de la sensación de que te levantas y ya aparece una pantalla de televisión nueva, y etcétera, etcétera. Eso por un lado. Después está todo el tema del tema del ejercicio, del tema del cuidado de la alimentación, de cómo, de hacia dónde uno dirige a lo largo de la vida el cuidado o las inversiones, o uno invierte en tener cosas para envejecer seguro, o uno invierte en tener afectos. Lo que al final termina por probar la investigación es que se envejece mucho mejor, o envejecen mejor, las personas que invirtieron en los afectos más que en las cosas. Y eso tiene que ver con el resorte, con esto que tú hablabas de la soledad, claro. Con el resorte emocional que de alguna manera te va a sostener a lo largo del tiempo. Me encendió una luz roja en una cosa que dijo muy al pasar, pero que me pareció importantísima. Veo que usted no tuvo esa llamarada. En realidad estaba pensando... A mí me prendió la luz roja del con quién. Porque ¿con lo quién? dijo al pasar. Elegir con quién. ¿Cómo puedo elegir con quién? Ya se supone que ya no tengo posibilidad de elección. Voy a envejecer. Uno siempre tiene posibilidades de elección, y el con quién tiene que ver con determinar a qué personas o a qué vínculos afectivos uno le va a dar prioridad en la vida para que de alguna manera uno lo contengan y uno contener el proceso de otros. Eso pasa por la familia, a veces, otras veces pasa más por los amigos. Va a depender hacia dónde la vida uno lo haya conducido o uno haya dirigido el cuidado afectivo. Pero tengo la impresión de que uno, parándose sobre el eje de los 40, 50, no piensa en esas cosas. No proyecta esas cosas. Usted no piensa. No, porque ¿Usted está pensando? Yo estoy pensando hace rato. Lo que pasa es que por eso lo de con quién me pareció tan día a día, fuerte. La vorágine del día a día. Sí, lo que pasa es que en general todos nuestros países tienen serios problemas para lograr asumir algo que es como inevitable, que es que la vida en sí misma es una enfermedad terminal, digamos. O sea, y en la medida en que se hable en la cantidad, que esa es una de las cosas que marcaba las diferencias de ciudad en ciudad, de país en país también, que es cuánto se habla del tema de la muerte. O sea, cuánto mi familia, por ejemplo, sabe qué quiero que pase el día que yo me muera. Cuánto se habla esto en la mesa, en un asado, y se dice, mira, para cuando yo me muera quiero que pase esto, no me gustan las flores, no quiero que vayan de negro, El poder de alguna manera hablarlo ya logra liberar gran parte de la problemática frente al envejecimiento. Claro. Y desde ahí además el tener la posibilidad de poder empezar a planificar. Por ejemplo, pasaron cosas hermosas en la investigación, donde mucha gente que empezó la investigación vivía, suponte, en un tercer piso de un edificio sin ascensor. Y terminó la investigación cambiándose de casa, porque me decían, no, pues es que en realidad yo no quería, o sea, yo no voy a poder subir esos 3 pisos después, y si los puedo subir me voy a cansar demasiado, por lo tanto me tengo que cambiar a una planta baja, o tengo que cambiarme a casa o a otro lugar para que de verdad me sea más cómodo el paso de los tiempos. Tiene que ver con ese tipo de detalles, con empezar a organizar y decir, quiero que todo me juegue a mi favor, digamos, en el proceso de envejecimiento. Prepararse. Y para eso hay que ser capaz de hablarlo en familia, de que de alguna manera yo tenga claro, sobre todo, cuáles son mis sentimientos frente al proceso de lo que estoy entregando hoy día, porque si hoy día yo estoy contenta con lo que entrego afectivamente, no debiera preocuparme la vejez ni en términos de soledad, ni menos en términos de quién me cuide. Si yo cuidé, ¿por qué no me van a cuidar a mí? Sin duda es la de vuelta de la vida. Es un tema increíble, apasionante. No voy a descubrir es nada muy con lo apasionante. atrapante, además, que es el escucharla a Pilar. Seguro. Es una característica que obviamente por algo la ha hecho internacionalmente reconocida, así que más que adecuado el reiterarles Además, la invitación para son las primeras charlas que voy a dar con viernes. 50 años, Claro. no se las pueden perder. Que se incluye generalmente en Estoy los feliz trabajos. de haber cumplido 50 años. ¿Cómo se van a perder la charla con 50 Generalmente años? en tus libros tomás posición. Pero es que piensa que son 4 años de caminata. Claro, de ¿Cómo te trabajo imaginas y tu trabajo vejez? y trabajo. ¿Cómo me la imagino? Sí. En el sur de Chile, haciendo casi lo mismo de lo que hago ahora, me refiero a escribir, y dentro de lo que la movilidad del cuerpo me permita, estando siempre en contacto con la gente. ¿En el sur dónde, ser De Chile. curioso? Puerto Varas. En Puerto Varas. Sí, está. Puerto Varas, en Chile. Y hacia ahí está haciendo, Eso si es la vida me eso- regala... perdón, ¿eso es la zona de los lagos? Claro, Claro, es una está belleza. paralelo un poquito a Bariloche, Ahí por está. Argentina, por el otro lado. Y fundamentalmente repleta de afectos, digamos. O sea, creo que
yo en mi vida me he dedicado a cuidar afectos más que cosas, así que espero que esos afectos después me sostengan a mí. Sembrar, Pero eso es sí, sembrar. pero obvio, es entender que la vida es un círculo perfecto y que lo que uno entrega tiene que ser devuelto. Yo por lo menos creo absolutamente en el circuito de la abundancia, que la gente sabia lo entiende mejor que yo, pero que al final es una apuesta de vuelta de la vida. Y hay cambios culturales que hay que hacer. Porque si un bebé se caga es como exquisito, digamos, pero si lo hace un viejo es una cosa espantosa. ¿Por qué? Si al final la vida empieza y termina de la misma forma. Exactamente. No, hay que cambiar la forma de mirarse. Al final vamos todos, ojalá, para todo el mismo lado. Por eso que esa frase es absurda. Uno debiera ser yo quiero envejecer y quiero envejecer de la mejor forma posible. Pilar, que tu estadía sea muy linda aquí Así en será. Uruguay, Siempre así lo seguimos haciendo crecer ese precioso concepto que tenés de nuestro país y de nuestra No, gente. Una enamorada favor, de se lo Montevideo, merecen. lo que nos dijo. Sí, enamorada de Montevideo y enamorada de Uruguay. Me ha tocado recorrerlo casi completo, así que enamorada de los uruguayos y uruguayas también. Son un pueblo maravilloso ustedes, así que la verdad que se agradece mucho el poder estar aquí, poder compartir desde mis nuevos 50 años esta charla que de verdad es muy movilizadora para mucha gente. Así que vayan en familia, que no vayan solo viejos, porque no me sirve, van a llegar tarde a los datos. Tiene que ir la gente joven para que planifique distinto Claro, y tenga otro la enfrentamiento. idea es organizarse con tiempo. Si llegan después sobre el camino es más difícil hacerlo. Sé que usted está queriendo que lo reitere porque se enganchó hace un ratito. Es en el Teatro El Galpón la cita, mañana jueves, el viernes 20 horas. Las entradas las tienen en venta en Red UTS, en Red Pagos, en Tienda Inglesa, en las boleterías del Teatro El Galpón. Ha sido